7 en la mañana. El dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado que obliga al Estado a recuperar 41 millones de dólares que recibió en exceso el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas por la venta de terrenos en Guayaquil ha generado diversas reacciones. Un grupo de militares en retiro ha dicho que esperará el pronunciamiento del nuevo mando militar, mientras el gobierno dice que se trata de un acto administrativo. Hablamos del tema. Fernando Cordero, ministro de Defensa. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Usted lo ha escuchado, un grupo de militares en retiro dice que esperará el nuevo pronunciamiento de la nueva cúpula posesionada este lunes pasado del un lado, mientras que del otro lado se exige su renuncia e incluso ha sido, usted ya se ha pronunciado sobre ello, declarada persona no grata por un grupo de militares en servicio pasivo. Buenos días a ustedes, a todo el Ecuador. Empecemos por lo último, es decir, imagínense lo contrario, que personas que quieren violar la ley, que están reivindicando privilegios que no se conmueven ante las injusticias, me declararía persona no grata, perdón, persona grata, ahí sí me tendría que poner a revisar de uno en uno los pasos que he dado en mi vida. Lo otro pues realmente no es que me tienen sin cuidado, sino que ellos tienen todo el derecho de calificar a todas las personas en el Ecuador y pues no voy a hacer ningún comentario adicional. Lo de fondo, sigue la confusión, sigue la desinformación, que los integrantes del Consejo Directivo, por efecto de la ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del ISFA, establezca que el jefe del Comando Conjunto y cada uno de los comandantes de las ramas FAE, Marina y Ejército sean integrantes del Consejo Directivo, no es igual a que el alto mando militar, que tiene que ver con temas militares, que están regulados por la propia ley, que no es la misma ley, es otra ley, se tengan que pronunciar sobre temas que le corresponden al señor director general del ISFA. El ISFA es una entidad autónoma, representada por su director, y el gobierno del ISFA tiene un consejo directivo de 7 integrantes, lo preside el ministro de Defensa y lo integran 4 militares en servicio activo y 2 en servicio pasivo. El alto mando militar no tiene nada que ver con el ISFA como alto mando, no tiene nada que ver el jefe del comando conjunto. ¿Y tampoco se debería esperar un pronunciamiento de parte de ellos? No, pues el error que cometieron los anteriores comandantes, que eran profesionalmente ejemplares, nadie nos vamos a quejar, yo he tenido 1 año y medio de compartir con ellos profesionalmente en temas militares, en temas de relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. El error que cometieron es justamente dejarse presionar, posiblemente dejarse acompañar de esta desinformación y salir a dar una rueda de prensa en la que estaban tomando partido sobre un tema que no nos corresponde al Consejo Directivo del ISFA. Ahora, así lo hayan hecho como ISFA, porque ellos me hicieron siempre de que no hablaban como comando conjunto, hablaban como integrantes del ISFA. Usted ha dicho algo, ministro, importante, dejarse presionar. ¿Usted se dejará presionar ante estos pedidos puntuales de renuncia a su cargo? ¿Hay inquietud en los cuarteles del un lado? Del otro lado también se ha dicho, el secretario jurídico de la presidencia, lo decía ayer el doctor Mera, que se ha convertido ya en un tema político. Yo en todas las funciones que he desempeñado, inclusive las de elección popular, lo he hecho por convicción. En el caso del ministerio hay un encargo del señor presidente, yo me honro de haber sido escogido por él y en este caso pues no tengo razón alguna para presentar. El señor presidente, cuando él quiera, cuando él crea que puede haber otra persona, cuando crea que yo no estoy cumpliendo el rol que se necesita en ese ministerio, pues me dirá con la misma confianza con la que me propuso que mi misión acaba, pero darles gusto, ponerme yo en el plano de deshojar margaritas, me quedo, no me quedo, les hago caso, no les hago caso, yo hago caso a mi conciencia, no tengo el menor problema con mi conciencia, no he dicho jamás una mentira, no voy a tolerar tampoco mentiras, no comparto ninguna forma de desinformación, respeto la opinión ajena, pero con ese mismo derecho doy las mías. Y en este caso, si no son
del gusto y del agrado, sobre todo de la gente que hace oposición en este país, creo que más bien me debo sentir tranquilo con mi conciencia, porque significa que después de algunas décadas ya de vida, sigo siendo exactamente la misma persona que cuando empecé mi vida política a los 17 años. A lo de fondo, usted ha dicho que en este caso el nuevo Consejo Directivo del ISFA, posesionado el lunes pasado, deberá colaborar y someterse al examen que en este momento está realizando Contraloría. Le pregunto, ministro, ¿por qué si es que hay un dictamen vinculante, en este caso del señor procurador, que obliga a que este pago en exceso sea retirado, ¿por qué deberían entonces ahora esperar el dictamen o el informe de Contraloría? Son temas complementarios, no son excluyentes de ninguna manera. El señor procurador del Estado vigila la legalidad de los actos públicos. Él ha establecido que se violó la ley de contratación pública en la compra-venta del Ministerio del Ambiente, que era el comprador, y del ISFA, que era el vendedor. ¿Se retiraron ya esos fondos? No, eso está... El señor presidente, además, que tiene que ver directamente con el Ministerio del Ambiente, ha sido claro y preciso. Es decir, no podemos estar en una ilegalidad del lado del gobierno. Si se pagó más, hay que buscar lo que dice el procurador. Si dice, hagan los actos administrativos que deban hacer para modificar o rectificar incluso el contrato. Eso es lo que debieron haber hecho desde Pero es que la el alternativa 18 de es un noviembre. juicio, dicen desde el otro lado, ¿Perdón? ministro. La alternativa es un juicio, dicen desde el otro No, lado. es que, a ver, el juicio es cuando hay una propuesta, en este caso si alguien quiere declarar nulo porque se ha violado la ley. Los actos que se hacen violando las leyes se presumen nulos, pero no por presumir nulos, son nulos, hay que declararlos nulos. ¿Quién lo puede declarar? Un juez. Bueno, ese es el camino de la confrontación. El procurador, en base a la ley de la Procuraduría, está creándoles el camino más inteligente a dos entidades públicas que cometieron un error, que lo pueden rectificar. El resto, la Contraloría, ya no se va a preocupar de este tema, que ya está claro para el señor procurador, que es el competente. La Constitución señala que es vinculante las opiniones del procurador para los funcionarios públicos. Entonces, si bien no está dirigido por el Ministerio y el ISFA la carta, sino solamente el Ministerio le pidió al procurador la opinión, un contrato en el que se celebra entre dos partes, si es vinculante para el MAE, pues es vinculante. Y la Contraloría va a establecer el buen uso de los fondos públicos, y todos sabemos que una entidad pagó de más y otra recibió de más. Pero el señor Contralor, con todos los antecedentes, con la objetividad que debe caracterizar un examen, con la transparencia, porque esto tendrá que ser transparente para el Ecuador, establecerá. Por eso la obligación, sobre todo del director general del ISFA, es colaborar con la Contraloría, que ya está 10 días ahí. Ministro Fernando desde Guayaquil. Buen día, ministro. En una entrevista reciente en otro medio de comunicación, usted mencionó de una llamada del director de Inmobiliaria interesado en los mismos terrenos. ¿Nos podría, por favor, Sí. ampliar sobre esto? Sí, es importante porque hay gente que quiere relatar que el ISFA con el gobierno, con el Ministerio del Ambiente, con otras entidades públicas como la empresa de parques, estaríamos en una especie de guerra y nada más alejado de la verdad. Desde el año 2013, yo no estaba en el ISFA, yo no estaba en el Ministerio de Defensa, el Consejo Directivo por unanimidad le autorizó al director general del ISFA que venda a la empresa de parques 156 hectáreas en Los Samanes. El avalúo municipal en ese momento era de cerca de 11 millones. El día que fue nombrado, el día lunes que fue nombrado el nuevo director general del ISFA, ese mismo día Jorge Carrera, que dirige Inmobiliar y que es el representante de la empresa de parques que se fusionó con Inmobiliar, le dirigió una comunicación al señor director del ISFA, en el que le dice, concretemos la negociación de las 156 hectáreas, le adjunta el avalúo actualizado de la Municipalidad de Guayaquil. Ayer, mientras yo estaba en Guayaquil, justamente en el conversatorio con los medios de comunicación, acompañándole al señor presidente, se dio entre uno de los subsecretarios del ministerio y el nuevo director del ISFA una conversación, y como no puede ser de otra manera, una persona sensata que
cumple las leyes. Lo que nos ha dicho a través del subsecretario es que va a verificar el avalúo municipal y cuanto antes se concretará esta compra-venta, ahora sí apegada a todas las reglas y a todos los principios y preceptos de la Ley de Contratación Pública. Son terrenos que están pegados a Parque Samanes, ¿no? Son del Parque Samanes, son 156 hectáreas para seguir ampliando ahí este parque maravilloso de Guayaquil, porque está en Guayaquil, pero es de todo el Ecuador. Ministro, en el Enlace Ciudadano el presidente se refirió nuevamente a este tema el sábado pasado y él ha dicho que se está analizando la posibilidad de ajustar ciertas pensiones, sobre todo de aquellos oficiales con rangos mayores que ganan y que reciben alrededor de $5.000 mensuales. Esto del un lado, y también se ha hecho una advertencia de por medio, eliminar las prebendas y los beneficios. ¿Cuándo se lo hará y por dónde van a empezar? Pero yo creo que los temas de la seguridad social tienen que ser debatidos públicamente. Esto está más allá de los grupos que ya tenemos seguridad social. Es decir, en el IES hay cerca de 3.300.000 personas afiliadas. En el ISFA tenemos 41.000 activos, cerca de 36.000 pasivos. Y los fondos que se acumulan, los fondos que se destinan socialmente para este conjunto de prestaciones, se llaman genéricamente seguridad social, en la Constitución dice que deberá ser universal. Mientras el último ecuatoriano no tenga seguridad social, todo tema, depende con quién le compare, puede ser no solamente discriminatorio, sino injusto, inequitativo. ¿Puede ser ajustable, por utilizar un término? Sí, o sea, con la única condición, llamémosle así, que es este principio legal de que no es nada retroactivo, como dijo el presidente. Es decir, constitucionalmente no habrá cómo bajarles a quienes ya tienen una pensión, pero se podrá repensar, porque además hay que pensar de dónde sale el dinero y hasta cuándo va. Tampoco serán cambios dramáticos, pero si es que hay inequidad, si hay visos de injusticia, sería absolutamente incorrecto que nos quedemos quietos, que no hagamos absolutamente nada. Este debate además empezó a dar ya en el propio ISFA. El ISFA tiene una serie de propuestas para modificar justamente la relación de tiempo de permanencia. Gracias. Habrá que tocar también el tema del dinero y de la actualización. Creo que lo más grave que le ha ocurrido al ISFA es de que se han actualizado las pensiones como si tendríamos un tonel sin fondo, es decir, se sube el sueldo del coronel, por ejemplo, en servicio activo y proporcionalmente pensiones de 10, 15 años atrás se suben en la misma proporción. Gracias, ministro. Eso es lo que es difícil mantener. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por su análisis. 7:20, más información en Guayaquil.